Bueno, y ahora tal cual como les adelantaba en el bloque anterior, vamos a ir al encuentro de un querido amigo, un prestigioso economista, doctor en economía, con quien siempre recurrimos cuando nos pasa esto, de enterarnos lo que dice los datos del INDEC, en este caso, sobre la inflación de mayo, y para preguntarle, así ya con mucha resignación, ¿no? Vamos a vivir siempre con la inflación. ¿Es así, mi querido doctor Julio Moreno? ¿Cómo te va, Julito? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Daniel. Un gusto, por supuesto, comunicarme con vos y, por supuesto, con toda tu audiencia. Bueno. Antes que nada, Daniel, quiero preguntarte y a ver si me podés levantar un poquito más el retorno, porque Sí. tengo muy bajo el retorno. A ver, ahí Pero en definitiva... ahí le estamos. A ver, perdón. Ahí le estoy diciendo a César. ¿Ahí me escuchás mejor, Julio? Ahora mucho mejor, sí, Bueno, ahora mucho listo, mejor. Listo. Bueno, te queremos escuchar. Te escuchamos bárbaro nosotros, ¿eh? Bueno, hoy tengo entendido que ya se conoció la inflación, 5,1. Ya venimos una inflación desde el año pasado hasta ahora, que es la inflación mensual, ya pasando los 60 puntos. Así que no es nada agradable poder hablar de estos números y de estas cifras. Pero bueno, esta semana se complicó bastante. ¿Y por qué digo que es una semana que se complicó bastante? Porque bajaron abruptamente los títulos públicos de Argentina y, por supuesto, con un proceso no solamente de la baja de estabilidad o la baja de confianza que puede tener la economía de Argentina, sino también una versión que puede llegar a pasar con una probable recesión en los Estados Unidos, justamente por la inestabilidad o el aumento de cantidad de dinero que han emitido. Entonces eso sí puede ser o puede generar una cierta recesión. Estas dos cositas, entre otras, las más importantes, son las que han hecho que baje abruptamente la cotización de los títulos bonos. Otros también explican de que el gobierno, con la necesidad que tuvo de comprar dólares para pagar las importaciones de gas, de gasoil, necesitó vender o mal vender los títulos públicos, y eso obviamente puede explicar también otra de las causas de por qué bajaron. Lo cierto, Daniel, es que hoy estamos con una inflación altísima, estamos con los títulos públicos argentinos en moneda, en pesos, en baja, y por supuesto con esta inestabilidad económica todos los inversores se están volcando a títulos en dólares y por supuesto influyó muchísimo la compra de dólares, ya sea en el mercado informal, como es el dólar blue o el dólar negro, como en los otros mercados, que es el contado con liquidación, el dólar MEP, que es un dólar oficial. Uh-huh. Así que la tendencia, justamente esta semana es una semana que se están renegociando muchísimos títulos de la deuda argentina, y la tendencia con esta inestabilidad, este aumento del dólar, que yo te diría que en principio esta dormida que tuvo estos últimos tiempos el dólar en valores más o menos de 200 pesos, ahora ya va a empezar de alguna manera a subir un poco más, o sea que ya esa calma del dólar, te diría que a mi entender que ya es como que ya se despertó el dólar. Así que la necesidad también de tener dólares para importar productos, o sea, se juntó, es multicausal los aumentos del precio del dólar, y evidentemente el planteo ahora, lo que se está discutiendo en el Banco Central, es si se aumenta la tasa de interés. ¿Y por qué digo que se aumenta la tasa de interés? Porque todas las inversiones que se están haciendo en títulos de deuda pública nacional, más obviamente títulos y más también los plazos fijos y demás, se está hablando de un aumento de la tasa de interés para que ese dinero siga estando, o sea, se siga manteniendo las inversiones originales y no se pase al dólar. Así que diría que es esta multicausal que han provocado esta semana, especialmente con este aumento brusco. Estábamos hablando de un dólar a 200, ahora ya estamos hablando de 220, realmente ha trastocado muchísimo la economía, aunque algunos economistas dicen de que la incidencia del dólar blue no es mucha incidencia porque es un mercado chiquito, pero sí te está marcando una tendencia bastante preocupante
de lo que viene de la economía, y más por supuesto que no hay un plan económico, no hay un modelo de económico del país, y por otro lado, concretamente, es que la inestabilidad política también que se está viviendo hace que esa mezcla sea bastante preocupante para la economía. No sé si fui claro hasta ahora. No, por supuesto, como siempre, doctor Julio Moreno, clarísimo. Ahora, Julio, lo primero que me surge de escucharte, de este tan clarito análisis que hace, es que el Banco Central tiene que subir las tasas. ¿Para qué? Para evitar que la gente se vaya al dólar. Ahora, sube la tasa activa, mejor dicho, sube la tasa pasiva y sube la tasa activa. Y entonces, ¿qué chance hay de que uno vaya a pedir un crédito en estas condiciones? Bueno, eso justamente es lo que yo te acabo de decir. O sea, la inestabilidad de nuestra economía, claro, porque al subir y al aumentar demasiado las tasas, Daniel, vamos a generar recesión, porque ¿quién va a invertir? Exacto. ¿Quién va a invertir o va a pedir un préstamo o va a decir, bueno, si yo tengo esa plata la pongo en plazo fijo que voy a ganar mucho más, no pago impuestos, no pago leyes, no pago luz, no pago nada, y me vivo en definitiva de todo esto? Así que te diría que es bastante complejo el planteo, porque por un lado lo que se está buscando es que no se les escape el dólar, o sea, la cotización del dólar, pero por otro lado está generando un proceso más grande de recesión que tenemos en este momento en el país. O sea, es un tema de que obviamente tiene que haber algún tipo de definiciones, algún tipo de medidas que digan, bueno, señores, vamos a cortar, este es el plan, este es el modelo, y bueno, ya se están dando al mercado muchas alternativas de cómo parar de alguna manera la inflación, pero seguir en este esquema de aumentar el gasto, aumentar la tasa de interés, ver la cantidad de deuda que hay en pesos, y que esa deuda, para que no se vaya a dólares o a cualquier otro título dolarizado, aumenta la tasa de interés, realmente es una mezcla bastante difícil para empezar a hablar del proceso de reactivación de la economía, ¿no? O de crecimiento incluso. Claro, por supuesto, pero lo que más le duele a aquel que conoce poco de economía, digamos, porque somos la mayoría, lo sentimos en el bolsillo mes a mes, día a día, cuando se conocen cuáles fueron los rubros que más aumentaron de la inflación de este mes, son los rubros más sensibles, los que están en cada uno de los hogares. Y entonces aquel que nos escucha, doctor Moreno, dice, che, ¿yo qué culpa tengo? ¿Yo qué hago con esto? ¿Cómo lo controlo? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo de alguna manera salvar la poca plata que tengo en el bolsillo? Totalmente de acuerdo que el ciudadano de a pie, como vos le decís, no tiene ningún tipo de culpa, y obviamente, vos fijate los conflictos que se están presentando, ¿no? Los conflictos sociales, las renegociaciones paritarias, la gente que recibe lo que reciben algún tipo de bonos del Estado y que no les alcanza, que lo que están pidiendo es que les aumenten o que les den un trabajo sustentable. O sea, es mucho la mezcla que se está dando, y por supuesto no es nada agradable, ¿no? Que una persona, un padre, tenga que ir a pedir que le aumenten el título o el bono o la plata que le está dando el gobierno porque no le alcanza y porque no consigue trabajo. Realmente eso por un lado, y por otro lado que tienen que hacer ajustes a las tarifas, que ahora este mes va a estar incidido también el aumento de las tarifas, o sea que vamos a seguir con 5 o 6% mensual de inflación, y la verdad, lo que yo te digo, o sea, para el ciudadano de pie que vive de su sueldo, en este momento va a tener que, al otro día que cobre, va a tener que salir y comprar todo lo que pueda, porque sabe que a fin de mes va a valer un 5% mínimo más caro. Entonces, eso es la inestabilidad, la falta de seguridad, la falta de confianza, y cualquier economía que no tenga confianza y seguridad nos está dando la pauta, los 2.100 puntos de que tenemos de riesgo país. Así que es complejo el planteo desde lo económico, y bueno, obviamente veo que la economía no está reaccionando, la política no está reaccionando, se dedica a tapar los baches, como yo digo en una comería, saca una pinchadura, se arregló el tema del Fondo Monetario, ahora el tema inflación, y se está buscando
cómo taparlas, cuando en definitiva lo que hay que hacer es un planteo global, no en forma parcial de la economía, que hay que sentarse todos los sectores y hacer un planteo general de cómo vamos a hacer, qué políticas de Estado vamos a implementar, y en función de eso seguir para adelante, pero no veo una decisión política de que en definitiva se quiera parar. Veo que son soluciones de parte y por supuesto mediáticas, todo y de corto plazo, así que esa es la Daniel. Ahora, ¿cuál es la receta mágica de otros países? Y como yo le digo a la audiencia, no nos vayamos a los países del primer mundo, a los países de qué sé yo, Finlandia, llamarle vos con Suecia, como quiera. ¿Cómo ha hecho Bolivia? ¿Cómo ha hecho Uruguay? ¿Cómo ha hecho Perú? ¿Por qué ellos lograron medianamente controlaron la inflación? ¿Por qué ellos son más inteligentes? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? No son más inteligentes, Daniel. Los poco inteligentes somos nosotros. Muy bueno, muy bueno. Claro. Es al revés, Daniel. Acá lo que hay que hacer es sentarse y diagramar políticas macroeconómicas que se mantengan en el largo plazo. Y te digo, fíjate, vamos a Chile, sin ir más lejos. Obviamente los conflictos sociales y demás, pero van alternando los gobiernos de derecha, de centro, de izquierda, pero se sigue manteniendo una política macroeconómica. ¿Qué significa? No gastar más de lo que se recibe, las emisiones monetarias tienen que ser de acuerdo al crecimiento del PBI, o sea, todas las recetas que vamos hablando a diario, eso se respeta. Ahora, si un gobierno de izquierda va a tener más sensibilidad con determinadas cosas, y si un gobierno de derecha quizás pueda tener otro tipo de sensibilidades, pero el esquema y que se respeta a rajatabla son las políticas de Estado. Acá no, acá viene un gobierno, incluso hasta me animaría a decirte que viene un ministro de Economía y te cambia las reglas de juego. Viene otro ministro y te cambia. Entonces, lamentablemente no vamos a llegar y no vamos a crecer. Entonces, era lo urgente por lo importante. Y es lo que está pasando en este momento, Daniel. Qué bárbaro, ¿no? Qué increíble, la verdad, cuando en realidad, bueno, con matices, por supuesto, no todo es lineal, pero con matices se podría hacer un copia y pegue, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hicieron esto? Bueno, vayamos por ese camino y lo controlemos. Ahora, Julio, se estima, ustedes los economistas, con estos números que se van conociendo mes a mes, en inflación del quinto mes del año, ni siquiera de la mitad del año, estamos ya casi en 30. ¿Y qué hacemos? Si llega a 70, como se especula, la inflación, ¿qué puede pasar con este país? No, Daniel, yo te diría un poquito más, ¿no? No 60, me animaría a decirte un poco más hoy día por la tendencia que vamos teniendo más, la inflación no acumulada, o sea, un poco para aclararte, vos me decías un 30, yo te diría que es mucho más, porque el primer mes hemos tenido una inflación de un 6, de un 5, a eso le sumas otros 5, o sea, 105 más los 6 son 110 y más los otros 6, o sea, es acumulativa, no es de sumar mes a mes. Eso para más o menos tener una idea de que no es 60, tenía un poquito más, pero bueno, no quiero tampoco generar tanta terrorismo respecto, ¿no? Pero más o menos esa es la tendencia. Ahora, peligro de una hiper, te diría que no. Peligro de una devaluación es lo peor que nos puede pasar al país, devaluar. Se está tratando de devaluar la moneda en base a la inflación, que es otra de las recetas también que nos puso el Fondo Monetario, y eso obviamente va a posibilitar que nuestros productos de exportación tengan precio competitivo y que no nos invadan los productos extranjeros, por ese lado. Pero también no alcanza esa cotización. Entonces, te diría que esto va a ser un andamiaje así bastante lento, y este gobierno va a tratar de, mi opinión, y por supuesto me hago cargo, este gobierno va a tratar de mantenerse y de alguna manera tratar de beneficiar a todas las personas para ganar las elecciones a costa de, por supuesto, este desmadre que hay en la economía. Eso es un poco el esquema de lo que está pasando, y bueno, se va a priorizar el tema político, el tema electoral, y más, vos sabés perfectamente que los años electorales son años de mucho mayor gasto,
Entonces sí, acá vamos a hablar dentro de muy poquito tiempo de que el Fondo Monetario, fíjate, por ejemplo, en el primer trimestre nos aprobó, dio ese dinero para poder seguir pagando, pero ¿qué va a pasar en el segundo trimestre cuando siga este desmadre de que no se cumple de alguna manera? Y eso es un poco el planteo de que se está discutiendo dentro de la misma política, ¿no? O sea, dentro del mismo gobierno. Hay sectores más ligados al albertismo que quieren seguir manteniendo, justamente con el actual ministro, quieren seguir manteniendo, por lo menos cumplir con las pautas del Fondo Monetario, y hay otros sectores que dicen que no, porque si se cumple con los ajustes que se están dando, vamos a perder las elecciones. Así que acá se prioriza las elecciones, a seguir en el cargo, que los ajustes que se tienen que realizar. Así que te diría que hasta ahora, por lo que yo estoy viendo, vamos a seguir un esquema inflacionario y nos tenemos que acostumbrar a seguir. El tema es qué es lo que va a pasar después, o cómo va a reaccionar el Fondo Monetario para decir, bueno, señores, ustedes no han cumplido, se han cumplido, los ayudamos en el primer trimestre, a ver qué es lo que pasa. Y eso va a ser lo que vamos a empezar a hablar permanentemente a partir de la semana que viene. Qué bárbaro, ¿no? Es muy cortito, los cambios son muy rápidos, sí. Es increíble realmente. Estamos muy pero muy mal. Ahora, lo último, Julio, ¿qué habría? Vos te toca ser ministro de Economía. Dame una receta, por lo menos para decir, bueno, mitiguemos el incremento inflacionario mensual. Una jugada que hay que hacer. Bueno, una jugada es tratar de emitir menos, tratar de incentivar la producción, que eso sería lo más importante, ¿no? Lo más claro. Y después, bueno, de decir, bueno, señores, vamos a poner que ahora lo que se está hablando ahora de los precios cuidados, estos famosos precios descuidados, como yo les digo, que van a dar más flexibilidad para que se cubran, obviamente, los productores, los fabricantes, etcétera, y tenga la gente acceso a esos precios. Por lo tanto, son todas medidas de corto plazo, no hay medidas así de largo plazo que yo vea, o por lo menos dar la pauta de decir, bueno, señores, a partir de ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer eso en plan económico. Nosotros economistas podemos dar todas las recetas, y fíjate vos, la forma de bajar la inflación está en el manual de macroeconomía en la página 2, o sea que no me puede decir el gobierno que desconoce cómo se baja la inflación. Obviamente hay muchos intereses políticos y sociales que hacen que no se cumplan con este manual de macroeconomía, pero no veo soluciones en el corto plazo para decirte sí, salvo una feria y serias restricciones de gastos, pero bueno, bajar los gastos, bajar todo esto, y va a incidir en que la gente no tiene trabajo. No nos olvidemos otras variables que también hay que tener en cuenta al tomar decisiones: la desocupación, el mercado informal, la pobreza. Te doy 3 para que tengas una idea, que son números muy, muy significativos en cualquier tipo de toma de decisiones. Así que tiene que ser un proceso que no va a durar 4 años ni 6 años, va a durar mucho más. Así que el tema es que hay que demostrar que la economía argentina quiere crecer, está en condiciones, y hay una férrea voluntad para hacerlo. Entonces, si siguen las peleas de que si no se va a respetar el fondo, si se va a respetar el fondo, no vamos a cumplir, no vamos a cumplir, obviamente es lo que nos está pasando ahora, ¿no? La caída de los títulos, el aumento en la cotización del dólar. Así que es bastante complejo el tema, y obviamente en este caso sí, la clase política es la que tendrá que decidir todo. Exactamente. Hacer lo que en otros países hicieron, hacer un acuerdo, un gran acuerdo, pensando en la gente y no, bueno, lo que dicen los estadistas, no hay que pensar en la próxima generación y no en la próxima elección. Pero acá es todo al revés, es así. Bueno. Estamos acostumbrados a pensar en el corto plazo, Daniel, cuando en definitiva otros países, porque decir, bueno, sí, le fue bien a los países limítrofes, bueno, copiémoslo, ¿cuál es el problema? Ese es el secreto, no pasa por otro lado. Así que te diría que sí, Daniel, hay que insistir en la clase política, ver qué ofrecen los candidatos, qué ofrecen las personas que quieren manejar el país, y obviamente no equivocarnos al elegir. Así que estas son las cosas y así están dando.
Nada más y nada menos, elegir bien cuando llegue el momento. Bueno, como siempre, doctor Julio Moreno, mi querido amigo Julito, gracias por tu aporte, como siempre, al programa. Te agradezco, Julio. No, ha sido un placer, Daniel, y vos sabés que estoy a disposición y, bueno, lamentablemente a veces damos malas noticias, pero tampoco podemos mentirnos de lo que está pasando y lo que se viene, así que siempre trato de ser lo más objetivo posible. Sí, señor, sí, señor. Por eso te convocamos siempre, porque más allá de que no sean buenas noticias, son datos de la realidad y lo peor que podríamos hacer ahora es mentir, Así que bueno, por eso te convocamos siempre. Gracias, Julito querido, un abrazo. Otro para vos, Daniel, y saludos a tu equipo y a toda tu audiencia. Gracias, gracias.